Sí, Roberto, él estaba trabajando ahora para esto y estuvo a punto, todos recién recordábamos, estuvo a punto de ser presidente en el 2003, porque él era uno de los Exacto. candidatos que Eduardo Duhalde tenía en mente, ¿no? Para ser candidato en aquel momento. Lo fue a buscar, le dijo que no, como fue a buscar a Reutemann, que le dijo que no, como fue a buscar a otro, que después terminó buscándolo a Kirchner. Pero lo fue a buscar a De la Sota, le dijo que no era el momento todavía, lamentando que no hubiese aceptado la candidatura a presidente. Duhalde también se lamentó muchísimo por eso y evidentemente siguió su camino. Fue un embajador extraordinario en Brasil. Hizo un montón de reacciones muy importantes comerciales con Brasil. Claro, Roberto, déjame recordar que además cuando fue embajador en Brasil fue cuando se terminó de definir la cuestión del Mercosur. Si bien es cierto que ya se había creado, había que redefinirlo de alguna manera durante esa década y fue él, de algún modo, el artífice, ¿no?, de todo eso. Sí, señor. Y tenía un gran conocimiento de la industria, no solamente en los aspectos políticos. Era un hombre de gran capacitación en los aspectos económicos y, por supuesto, sociales. Había leído, me contó un día que vino a Casa de Gobierno, me acuerdo que nos sentamos en un lugarcito en el primer piso, estaba de la Rúa, creo que era presidente, mira lo que te cuento. Y me contó que seguía las alternativas de Juan Perón de todos los detalles de su presidencia, de su primera presidencia. Y después lo había seguido en su contacto permanente el general Perón en cada uno de los detalles del plan quinquenal, del primero, del segundo y del tercero. Era un enamorado era un estadista este hombre, era un verdadero estadista, que lo vamos a tener que recordar permanentemente, porque acá cuando se muere un grande después se olvida. Pero evidentemente a este hombre hay que recordarlo permanentemente. Y lo vi aparecer en Casa de Gobierno a los dos juntos, a él y al actual gobernador Schiaretti, que vinieron a hacer una gestión, no sé qué sobre temas cordobeses, y él estaba siempre los dos abrazados, salían abrazados. Hasta eso vi bajando las escaleras de la Casa de Gobierno. Roberto, tengo detalles que no puedo olvidar. Roberto, vos señalás bien y acá con todas las personas, dirigentes incluso que se han peleado con él, como Luis Juez, ¿no? Todos reconocen en De la Sota un político muy capaz, una persona muy inteligente, que verdaderamente a la hora de gobernar tenía un gran conocimiento de lo que es la administración pública, pero nos interesa también la otra parte que vos contás, ¿no? El otro De la Sota, el De la Sota divertido, aquel de humor cordobés. Escuchame, Jorge, le tomábamos el pelo con el pelo que tenía, le decíamos, pero cortátelo, ¿qué querés hacer con esa cabeza? Yo tenía una gran amistad con él, y con la hija que trabajó en Clarín. La hija de él trabajó en Clarín y estuvo... Candelaria. Sigue trabajando, sí. Candelaria, estuvo en la Casa de Gobierno conmigo en la sala de periodistas. Así que, por lo tanto, había una cierta afinidad entre él y el periodismo, y en especial conmigo y con Lorenzo Pepe también, con el cual estuvimos el otro día, Cicutín, saliendo al aire, de recordarlo eso. Roberto, te habla Natalia. También fue muy querido en todo el ámbito, digamos, político, no solo dentro del periodismo, incluso los radicales se conmocionaron. Todo lo quería Natalia, todo lo quería Natalia. Era un tipo abierto, no tenía rencores de la Sota, no había rencores. Me acuerdo que comiendo con él y Cafiero en la quinta de San Isidro, una vez, hablaba de los radicales, hablaba de los socialistas, hablaba de todos los sectores políticos y no había rencor. Tenía su convencimiento peronista amplio, abierto a todos los sectores. Hubiese sido un presidente fenomenal también. Ahora, de esas cosas uno no se olvida. Vos recordaste recién a Cafiero, ¿no? Y él fue parte de esta renovación peronista. ¿Qué te acordás de eso, Tano? Y estaba Cafiero y teníamos algunas reuniones con Lorenzo Pepe, inclusive participaba Rodolfo Decker, que hicimos una nota consecutiva para el programa, que tiene 95 años, y se reunía con De la Sota también, cosa que la gente desconoce eso. Y nosotros nos reuníamos y a mí me invitaban permanentemente a ir allí. Y resulta que tenía una gran apertura hacia todos los partidos, hacia todo. Era muy amigo de Alfonsín, era muy amigo de Juez que muchas veces, lo escuché anoche a Juez, hablar y se
conmovió fue que siempre había sido su enemigo, pero llegó este momento y dijo, es un gran estadista, se nos fue un gran hombre, querido, admitido y aceptado por todos los sectores. Es decir, se nos fue un candidato a presidente que podía haber convocado a toda la convergencia política, quizás para ser presidente de la nación. Y Roberto, algo que vos estás señalando, que quizás es algo en cuanto al detalle que vos lo contás, no muy conocido, que se fijaba mucho en lo que fue el comienzo del peronismo, los primeros años del gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no? Porque si vos decís, hablaba mucho con Lorenzo Pepe, estaba también con otras figuras que formaron parte de lo que fue los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, ¿no? Una persona que tenía esa raíz peronista muy fuerte. Muy fuerte, exacto, Jorge, la raíz peronista de la Sota era muy fuerte, pero abierta, no cerrada, fuerte, pero no cerrada, abierta a todos los sectores. No había nadie que dejara de pasar por su despacho o que lo mencionara a él en cualquier momento sobre cualquier tema de cualquier partido político, de cualquier sector de la sociedad. Yo me acuerdo que cuando venía a Casa de Gobierno con distintos gobiernos, se sentaba en la sala de periodistas y hablaba abiertamente de todo lo que pasaba en el país, de esa renovación que necesitaba el peronismo, de esa renovación que tenía y de ese contacto que tenía con Cafiero y con todos los sectores que se iban arrimando a él y que lo seguían como gobernador de Córdoba. Y mencionaba una palabra casi permanente, su amistad con Schiaretti. Era un gran amigo de su socio, que ahora evidentemente quedó como gobernador, pero sin su amigo de toda la vida. Y fue exactamente, ¿no?, el que lo puso como candidato a presidente. Incluso él le da la banda presidencial. Fue el vicegobernador de Schiaretti en lo que fue la gobernación de la Sota. O sea, eran socios políticos de hace mucho tiempo y obviamente se lo vio hoy muy golpeado al gobernador Schiaretti. Sí, era de por vida la sociedad. Además era muy amigo de Macri. Hablaba cuando se encontraban, le enseñaba muchas cosas de Perón. Fíjate lo que te digo. A veces nos comentaba. Le enseñaba muchas cosas de cómo era el general Perón, porque este presidente también pregunta por Perón cuando se encuentra con algún peronista. Así que, por lo tanto, tenía una relación muy interesante, tanta es así que en la provincia de Córdoba Macri ganó por muchos votos, ¿no es cierto? Y la provincia de Córdoba fue la que definitivamente le dio el triunfo a Macri, claro. Exactamente. Y él no es que lo apoyaba, pero no lo rechazaba. Era un hombre que aceptaba las condiciones de ciertos puntos políticos que eran accesibles para el pueblo. Y cuando no lo era, lo decía abiertamente, como se lo decía a los sectores opositores. Muy amigo de los radicales era. No por ser peronista como era él, estaba enfrentado. Con todos los tipos de radicales que se encontraba, él se daba la mano, iban a tomar café. Y un amigo de los periodistas, muy importante eso, porque tenía ese contacto y esa afinidad con la prensa para decir lo que sentía y decir cosas que muchas veces tienen que ser recordadas y quizás aprobadas por cualquier gobierno porque gobernaba muy bien su provincia. Roberto, vos sabés que una vez, hace momentos nada más, habíamos conversado con Gioja y él nos daba detalles desde su lugar del presidente del peronismo, ¿no? Decía que bueno. Yo lo conocí antes que Gioja. No, está bien. Déjame continuar, Roberto. Lo que te quería plantear es esto. Gioja dice que el peronismo es una gran usina de dirigentes y que bueno, que la falta de la Sota se va a suplir en algún momento con algún otro cuadro fuerte que quede el peronismo. Sin embargo, Aníbal Fernández no está muy de acuerdo con esto. Él dice que no va a haber peronistas como de la Sota. ¿Qué crees vos? ¿Que no va a haber peronistas como de la Sota? ¿Quién lo dice? ¿Gioja? No, Gioja dice que sí. Lo dijo Aníbal. Dice que el PJ es una usina de dirigentes. Y que bueno, que la ausencia de la Sota en algún momento, bueno, se va a suplir. Ahora, Aníbal Fernández dice que no, que ya no hay peronistas como el gallego, ¿no?, de la Sota.
Sí, ¿por qué no hay peronistas como De la Sota? Hay peronistas, hay muchos peronistas como De la Sota. Lo que pasa es que no sale a la palestra todavía, porque el peronista de verdad, el peronista que conoció a Juan Perón, o que no lo conoció, sino que lo leyó, pero lo leyó en libros que son reales, es decididamente no peronista, sino que dicen la verdad. Hay muchos peronistas de que todavía recuerdan a Perón. Así que, por lo tanto, y uno de ellos era De la Sota, pero abierto, le repito que era un peronista abierto al diálogo, como era necesario, como lo había planteado junto con Cafiero. La renovación era diferente a lo que había sido la raíz pura del peronismo. Abrió los caminos para todos los sectores, y Cafiero y él se movieron de esa manera, con lo que evidentemente buscaron el apoyo de todos los sectores, sin rencores de ninguna naturaleza. Pero el peronismo existe. Ahora, si lo quieren olvidar, algunos, como lo han hecho durante mucho tiempo, en los últimos tiempos, sin duda. Pero el peronismo es uno solo, es el peronismo de Juan Perón, que él De la Sota ponía en vigencia, o ponía sobre el tapete cuando hablaba en los discursos, y ponía siempre en evidencia la fuerza que tuvo el peronismo desde 1946 en adelante. Y además hay algo que hay que aclarar cuando se habla, y lo hicimos con Cicutín el viernes pasado. No son 70 años de padecimiento, son 60 años si quieren ponerle cifras a los tiempos, porque desde el 45 al 55 Tano, gobernó alguien que levantó el país. Sí, Tano, permitime, hoy estuve leyendo la columna tuya en el diario, en el Crónica de hoy, ¿no? Que justamente Sí, haces una columna al respecto, ¿no? Vos Sí, en señor, algún momento hace se lo 40, observó. Sí, en un hace momento... 40 años que hago eso. Está bien, vos los observás, ¿no? Vos le hacés la observación, mejor dicho, a aquellos que están atados al discurso presidencial, si se quiere, de los 70 años. Vos decís, no, no son 70, son 60. A todos les decís lo mismo. Por supuesto, esos 10 años primero, yo lo viví como lo vivieron millones de argentinos que son viejos hoy, y algunos que lo recuerdan y que son jóvenes. Había una industria pujante, había una obra social impresionante creada por Juan Perón y tomada muchos de los proyectos de Juan Perón, del socialismo de Palacios. Evidentemente que lo puso en práctica, pero después él puso en movimiento el país, y había un 90% el aparato productivo del país que funcionaba cuando lo derrotaron en 1955. Por lo tanto, esos 10 años fueron años de pujanza para el país. No hay que mezclarlo con los padecimientos, etcétera, etcétera, que dicen por ahí. Roberto, De la Sota también tenía una obsesión que era llegar a la presidencia. Digo, ¿alguna vez hablaste con él sobre esto? Sí, muchas veces. Quería ser presidente, pero presidente para todos. Presidente sin límites con respecto al diálogo. Quería hablar con todos. Él quería sentir al pueblo. Yo le tenía un gran afecto a este tipo, sinceramente. Las veces que nos veíamos, que estaba Sánchez Parra conmigo, que vos lo conocés, claro, Sánchez Parra sí. también. Nos abrazábamos, fuimos a tomar café muchas veces a la salida de la sala de periodistas de Casa de Gobierno ahí en Florida y Avenida de Mayo. Íbamos a tomar café ahí de vez en cuando con él. He tenido contacto con Cafiero también, y evidentemente había una similitud entre los dos para la renovación del peronismo. Me acuerdo, y con Rodolfo Decker también, que estaba presente. Lorenzo Pepe, que estaba presente, que lo invitaba muchas veces a la investigación, al Instituto de Investigaciones Peronistas, donde fuimos a hacerle la nota el otro día a Lorenzo Pepe, y allí iba de la Sota, recorría miraba las fotos que hay ahí todavía, inclusive, que son muy buenas, y siempre ese espíritu peronista, pero abierto. No hablaba solamente de que Perón fue un gran presidente, sino tenía amistad con Alfonsín, tenía amistad con De la Rúa. Hablaba de todo como si fuera un partido nacional, donde podía hablar con todos los sectores. Bien, Roberto, te agradecemos enormemente el recuerdo y la comunicación. Sí. Yo lo conocí mucho, por eso puedo hablar muchísimo con respecto a este gran hombre que ya no lo tenemos, que comenzó una gira
que desde el cielo va a empezar a mirar cómo camina el país. Te agradecemos una vez más, Roberto, gracias. Un abrazo, chau, chau. Gracias, buenas tardes.